Ya que has elegido este video, tengo dos preguntas para ti. La primera es, ¿quieres conocer la respuesta del ejercicio 438 del libro de termodinámica de Cengel? Y la segunda pregunta es, ¿quieres aprender cómo resolverlo paso a paso? Si ambas respuestas son sí, tenemos buenas noticias para ti, porque no solo conocerás las respuestas, sino que también aprenderás a solucionarlo paso a paso. Yo soy Cristian Yo soy Carlos Esloyo. y somos estudiantes del programa de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Pamplona. Y hoy les traemos la solución de este ejercicio de la materia de termofluidos. Te invitamos a que te quedes en este video, porque aquí encontrarás cómo solucionar con la ayuda de una gráfica y podemos identificar en qué estado se encuentra el fluido. Cómo tomar los datos que se encuentran en las tablas referentes a cada fluido. Y por último, la respuesta de este ejercicio y los procedimientos para darle solución. Quédate hasta el final y podrás descubrirlo. Bueno, como se habló en el inicio, vamos a dar solución al ejercicio 438 de la termodinámica de Cengel. Este ejercicio tiene como enunciado lo siguiente. Dice, un dispositivo aislado de cilindro de émbolo, aquí podemos visualizar, contiene 5 litros de agua líquida saturada a una presión constante de 171 kilopascales. Una rueda de paleta agita el agua. Esta es la rueda de paleta, se encarga de girar el agua, mientras que pasa una corriente de 8 amperios durante 45 minutos por una resistencia colocada en el agua. Esta es la resistencia eléctrica. Si se evapora la mitad del líquido durante este proceso a presión constante y el trabajo de la rueda de paleta es 400 kilojoules, determina el voltaje de suministro. Ahora procederemos a sacar los datos del enunciado, así tener una mejor ilustración de la información que se nos suministra y los problemas o incógnitas que debemos resolver para este ejercicio. Para iniciar, el enunciado nos dice que es un sistema aislado, por lo que no hay transferencia de calor. Por lo tanto, la Q mayúscula, que significa calor, es igual a tener cero. Adicional a esto, nos dice que el dispositivo cilindro émbolo tiene un volumen de 5 litros, por lo que procedemos a convertirlos a metros cúbicos porque es la unidad representativa del sistema internacional. Seguido de esto, nos dice que el dispositivo cilindro émbolo contiene agua líquida saturada, por lo que podemos identificar que nos están hablando de un primer estado. Y al saber que inicialmente es agua líquida saturada, podemos establecer que la calidad que se maneja es de cero. Sabemos que la calidad tiene este valor por el diagrama de las propiedades termodinámicas, en el que se establece que cualquier valor que esté sobre la línea del agua líquida saturada tendrá una calidad de cero. Aquí el agua se encuentra completamente en estado líquido. Luego nos dice que tenemos una presión de 175 kilopascales. El ejercicio nos dice que tenemos una rueda de paleta, la cual agita el agua, y también nos habla de una resistencia colocada en el agua, por la que está pasando una corriente de 8 amperios, durante un tiempo de 45 minutos. Luego nos habla del estado 2, en el que se evapora la mitad del líquido durante el proceso a presión constante. Con esto podemos decir que la presión es de 175 kilopascales y la calidad de 0.5. Se reduce a la mitad porque se dice que se evapora la mitad del líquido. La sensación que tal vez le queda a uno es que la resistencia se calentó de tal manera que durante los 45 minutos logró evaporar la mitad del líquido inicialmente. El trabajo en la rueda de paleta es de 400 kilojoules. Este ejercicio nos pide que determinemos el voltaje de suministro que tiene la resistencia eléctrica. Adicional a esto, nos pide que realicemos un diagrama P versus V. Ahora, con la ayuda de un gráfico de presión versus volumen específico, buscaremos las regiones donde se encuentran los volúmenes específicos y las energías específicas, tanto del estado 1 como del estado 2, para luego poder realizar un balance de energía. En el eje vertical tenemos la presión en kilopascales, sería este. Y en el eje horizontal, el volumen específico en metros cúbicos sobre kilogramo. Esta figura es conocida como el domo y en realidad no es tan amplia, solo que para efectos prácticos la dibujamos así. Tenemos que la presión máxima para el agua es de 22,064 kilopascales.
La presión mínima es de 1 kilopascal. Se debe aclarar que el gráfico no está a escala. Con la ayuda de la tabla A5 para agua saturada, en la primera columna encontraremos la presión y en la segunda tenemos la temperatura de saturación. Adicional a esto, podemos observar primeramente que todo la región del líquido comprimido, línea de líquido saturado, el punto crítico, línea de vapor saturado y región de vapor sobrecalentado. Todo lo que se encuentra de este lado, por encima de aquí también se encuentra en la región de vapor sobrecalentado. El ejercicio nos decía que tenemos una presión de 175 kilopascales. Por ello, recurrimos a la tabla A5 y ubicamos esta presión para saber cuál es su temperatura de saturación. Tenemos que, para esa temperatura de saturación, pasamos a la tabla y nos dice que esta temperatura de saturación es de 116,04 grados centígrados. Bueno, lo siguiente es que vamos a dibujar estos datos en nuestra gráfica y procedemos a ubicar los datos del estado 1 y el estado 2 y así poder saber los valores de volumen específico y la energía en cada estado. Nos dijeron que este fluido tiene una calidad 0 y una presión de 175 kilopascales. Entonces, se ubica este estado en el gráfico y vemos en qué parte está. Como está el líquido saturado, buscamos la tabla A5, su volumen y su energía específica. Entonces pasamos a la tabla A5 nuevamente. Bueno, cuando nos ubicamos en la tabla A5, observamos muchas columnas entre las que se destaca la presión, la temperatura de saturación, el volumen específico, la energía interna, la entalpía y la entropía. Todo esto es específico. Y asimismo, cada uno tiene un subíndice, como en este caso el volumen específico, B sub F, B sub G, UF, UG, HF, etc. Lo que significa este subíndice F es que hay una calidad 0 en el estado. Entonces los valores que se tienen cuando el agua está totalmente en estado líquido. Y el G es cuando se encuentra sobre la línea de vapor saturado. Entonces, con la información que tenemos, sabemos que el estado 1 se encuentra sobre la línea de líquido saturado, por lo que los valores del volumen específico y la energía específica van a ser los mismos que B sub F y U sub F. Dicho lo anterior, tenemos que el valor de B sub F es de 0.001057 metros cúbicos sobre kilogramos. El UF es 486,82 kilojoules sobre kilogramo. Estos valores van a ser los mismos que B sub 1, que UF. Y bueno, como vemos en pantalla, aquí tenemos los valores, nos los trajimos, B sub F, UF, y estos mismos valores vienen a ser el valor para el volumen específico 1 y la energía 1. Lo siguiente es ver dónde se encuentra el estado 2. En él tenemos una presión de 175 kilopascales y una calidad de 0.5, por lo que el estado 2 se encuentra en el medio del domo, por lo que está en la región de mezclas, y para saber su volumen específico y energía específica se debe realizar con una fórmula, pero cabe pensar que los datos se sacan también de la tabla A5. Para calcular el valor del volumen y la energía sacamos los datos del BF, BG, UF de la tabla y tomamos el subíndice UFGS, que es la resta entre UF y UG. Bueno, aquí vamos a la tabla, tomamos inicialmente el BF nuevamente, el BG en este caso, aparte de eso tomamos el UF y vamos a tomar el UFG, que viene siendo la resta entre el UF y el UG. Estos valores nos los traemos. Bueno, nos traemos los datos de la tabla. Para calcular el volumen específico del estado 2, lo que hacemos es lo siguiente. Iniciamos con el BF. Este BF se suma con la calidad, que en este caso es de 0.5,
y se realiza la resta entre el BG y el BF. Lo mismo se realiza para la energía específica. Para la energía específica, tomamos el UF, que es 486,82 kilojoules sobre kilogramo, más la calidad que multiplica la resta entre el UF y el entre el UG y el UF, que sería igual a tener 2037,7 kilojoules sobre kilogramo. Al realizar estas operaciones nos queda lo siguiente. El volumen específico 2 es igual a tener 0.237,85 metros cúbicos sobre el kilogramo, y la energía específica para el estado 2 es de 1505,67. ¿Estoy bien? No. 1505,67 kilojoules sobre kilogramo. Sabiendo los datos de energía y el volumen específico tanto del estado 1 como del estado 2, procedemos a realizar un balance de energía. Este balance se realiza porque el enunciado nos pide que calculemos el voltaje que se le está aplicando a la resistencia eléctrica. De la ecuación de balance de energía cancelamos el calor, ya que el enunciado nos dice que el sistema es aislado, por lo que no hay calor, por lo que no está entrando calor. En la fórmula nos aparece una nueva incógnita, que es la masa, por lo que procedemos a calcularla con la información que tenemos. Partiendo de esto, sabemos que el volumen es igual a tener la masa por el volumen específico. La pregunta aquí es qué valores se reemplazan en la ecuación. Y bueno, básicamente son los del estado 1. Se preguntará uno por qué los valores del estado 1. Pasa lo siguiente. Bueno, aquí antes que todo despejamos la masa para saber cuál es la fórmula. Decimos que la masa es igual a tener el volumen 1 sobre el volumen específico 1. Aquí inicialmente nos dieron un volumen, que se viene siendo cuando se encuentra inicialmente todo el líquido, por eso es que nos hablaban de una calidad 0. Y realizando operaciones anteriores calculamos cuánto valía el volumen específico 1. Estos valores lo que hacemos es que los reemplazamos en la fórmula, en la ecuación que nos quedó. Y la masa es igual a tener 4,731 kilogramos. Sabiendo el valor de la masa, lo siguiente que hacemos es identificar qué trabajos se están presentando en el ejercicio. De la figura del ejercicio podemos identificar que hay un trabajo eléctrico. Esto lo sabemos por la resistencia que se tiene. Adicional a esto tenemos un trabajo de flecha. Podemos observar la paleta y o hélice que está en el dispositivo, y tenemos un trabajo de frontera. Este trabajo se da por la configuración que se tiene, que es el cilindro émbolo. Ahora bien, debemos asignarle un signo a cada trabajo. Estos son los trabajos que aparecen, que el compañero mencionaba. El trabajo de frontera, el trabajo eléctrico y el trabajo de flecha. Ahora debemos asignarle un signo a cada trabajo. Por eso debemos recordar primero que el trabajo es negativo si entra y si sale es positivo. Por eso el trabajo de flecha se pone negativo. Luego operamos con el menos de la fórmula, que viene siendo el trabajo neto, viene siendo este menos de fórmula, y nos queda lo siguiente. Para resolver este ejercicio necesitamos saber cuánto vale el trabajo eléctrico. Por esto se procede a despejar el trabajo eléctrico, el cual está identificado por W sub E. De los valores que tenemos, no sabemos cuánto vale el trabajo de frontera. El enunciado en ninguna parte nos los dijo cuánto vale. Por esto procedemos a calcularlo aplicando la fórmula de trabajo de frontera y sustituimos en la ecuación de datos. Luego, bueno, aquí tenemos los valores, la masa, la presión, que es de 175 kilopascales, el volumen específico 2 menos el volumen específico 1. Cuando operamos nos queda un trabajo de frontera de 415,057 kilojoules. Y con esto obtenemos el trabajo de frontera. Calculando el trabajo de frontera, lo siguiente que se hace es sustituir los valores
Aquí tenemos el trabajo de flecha que nos dieron, que era de 400 kilojoules, el trabajo de frontera que calculamos, la masa que también se calculó, la energía específica 2 menos la energía específica 1. Y al operar esto, obtendríamos el trabajo eléctrico, que sería de menos 4.835,24 kilojoules. Como se dijo anteriormente, debemos calcular el trabajo eléctrico para hallar el voltaje con el que está trabajando la resistencia eléctrica. Para eso es necesario saber la fórmula de trabajo eléctrico, la cual es igual a un delta de voltaje por la corriente eléctrica por el delta del tiempo. Con esta fórmula lo que se hace es despejar el delta de voltaje. Con la fórmula que nos quedó, lo que se hace es sustituir los valores del tiempo, corriente y trabajo eléctrico. Aquí nos dieron inicialmente 45 minutos, ¿cierto? Que era el tiempo. Ese tiempo se debe convertir a segundo. Cuando hacemos la conversión, esto es igual a tener 2.700 segundos. Con estos valores lo que se hace es reemplazar en la ecuación que nos quedó, que viene siendo esta ecuación. El trabajo eléctrico, que es igual a tener 435,24 kilojoules por la intensidad que era de 8 amperios, por el tiempo, como dijimos, la conversión de 45 minutos es de 2.700 segundos. Al operar esto, nos dice que el voltaje que se está suministrando a la resistencia es igual a tener 223,86 voltios. Y bueno, para resumir, lo que se realizó en todo el ejercicio fue calcular el delta de el voltaje que se le suministra a la resistencia, pero para esto debimos calcular primeramente cuánto valía la energía específica y el volumen específico tanto para el estado 1 como para el estado 2. Para esto fue de gran importancia utilizar las tablas termodinámicas, más específicamente la tabla A5. De ahí salieron los datos que se utilizaron para calcular la energía y el volumen específico. Luego de esto, se procedió a utilizar la ecuación de balance de energía. Todo se utilizó básicamente porque en este dispositivo, cilindro émbolo, se estaban presentando 3 tipos de trabajo. Entonces se utilizó esto, calculamos el trabajo eléctrico y partiendo de la ecuación de trabajo eléctrico lo que se hizo fue despejar el voltaje, y con esto calculamos el voltaje que se le está suministrando a la resistencia. Eso es todo por este video. Si te ha gustado, no olvides darle pulgar arriba. Y si te ha sido de ayuda, déjanos un comentario contándonos qué parte te fue útil. En la descripción del video te dejaremos un enlace de un nuevo video con la solución del ejercicio 330 de este mismo libro de termodinámica de Cengel, 7ª edición.